Estamos. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a trabajar con Marité en la clase número 20 de este seminario, que el título es Saber Voces, como está acá en la edición de Marité, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar un poco. Antes de llegar al punto 1, la Gana hace una introducción, ¿no? Donde se pregunta por la incidencia del sujeto en la práctica del psicoanálisis, ¿no? Y de qué manera piensa el psicoanalista y cómo actúa, porque habla de un sujeto distinto, ¿no? De cómo actúa el sujeto en relación a la identificación, pero con un concepto de sujeto a partir del comportamiento. Está hablando no de psicoanálisis lacaniano, sino de otro, y sus paradojas. Entonces, Lacan nos vuelve acá a plantear su conceptualización del sujeto, ¿no? Él, bueno, el agregado de todo este seminario y acá cada vez más, trata de distinguir el sujeto del goce, del sujeto del significante, y va desde el concepto de rasgo unario al uno numérico. Entonces, acá, cuando nos dice su conceptualización de sujeto, retoma el problema de la estructura, ¿no? Y me dice, voy a volver a partir de la fórmula huevo, ¿no? O sea, el significante es lo que representa un sujeto para otro significante, ¿no? Entonces, se trata, nos dice, de una relación primera, pero más fuerte que las demás, del S1 con el S2, como significante que representa el sujeto para otro significante. Entonces, planteo así algunos temitas que después vas a seguir desarrollando vos, pero me voy a ir a dos partes. Esta inscripción del lugar de la, como otro con mayúscula, habla de qué es el cuerpo, y habla de la marca de la como lugar de inscripción, que viene a huecarse por ese pequeño a que lo agujerea, que él llama el en forma de a. Bueno, esos son los temas planteados. Lo que voy a ir es cómo se produce la inscripción. Como que voy a volver para atrás en la identificación primera, ¿no? La identificación al rasgo, como una de las huellas, la identificación a un rasgo único, ¿no? Lo que introduce el uno, el sujeto, para poder representarse ante otro significante, tiene que primero inscribirse en el gran otro, ¿no? Que es el tesoro de significantes. Para que esto ocurra, tiene que haber el anclaje a un signo, el Einziger-Sur, ¿no? Este signo, recién al entrar en relación con la batería de significantes, podría ser utilizado como marca propia. ¿De qué depende que esto ocurra, no? Y esto tiene que ver con el signo de asentimiento en la mirada del otro, ¿no? Donde se juega la elección de amor con la que el sujeto podría operar. O sea, esto que está allí en alguna parte y que debe coincidir en algún momento, este primer gesto de amor que esboza la marca. La marca del sujeto por venir, que le viene del campo del otro hasta que se pueda ordenar en cadena. Y se manifiesta en coordenadas temporoespaciales. ¿Por qué traigo esto del inicio? ¿No? Para poder pensar lo que sigue trabajando a posteriori. Y en análisis, ¿qué podemos hacer nosotros con la marca propia? Podemos conjeturar, porque depende de cómo fue acuñada esta marca propia para salir al mundo, este ser está por decidirse sometido a estos significantes que lo marcaron, ¿no? Nosotros escuchamos en la clínica la repetición en esa marca, el goce en el sufrimiento. Entonces, el S1, significante de amo, guarda el valor de predecir qué porta el síntoma en su saber. El efecto sujeto se resta de esa guiancia. Que el sujeto pueda coincidir en su relación con el otro para que este pequeño signo
se transforme en marca y esté a su disposición. En eso se juega muchas veces el destino, ¿no? Bueno, Marité. Bueno, a ver. O sea, hice esta introducción y ahora retomamos lo de Ahora objeto A en forma de vamos, A. vamos entre las dos, puntuando claro, todo lo que sigue, ¿no? Bueno, acá me parece que la clase ubica dos cuestiones, ¿no? El campo que va de la representación a la inscripción, cuál sería la diferencia entre ubicar el campo de la representación, que un significante representa a un sujeto para otro, y el punto de la inscripción, ¿no? Que sería, bueno, la inscripción supondría que algo queda como fijado, como inscripto, porque Lacan es como que hace la diferencia entre lo que es la metonimización que tiene la representatividad y la diferencia con algo que queda fijado, inscripto. Porque lo que quiere marcar es cómo capturamos, ¿no? Como decía recién también Luz, bueno, esta marca propia, ¿no? Esto que nos vuelve únicos, ¿no? Que nos hace existentes. Bueno, ¿cómo la capturamos? Aparentemente, bueno, es difícil hacerlo mediante el campo de la representación, por eso va la inscripción. Y la otra pregunta es, ¿qué es este otro donde el sujeto se escribe? El tesoro de los significantes, pero también es como una condición necesaria para la producción de un sujeto, es decir, para producir un sujeto, el sujeto se constituye al mismo tiempo, el sujeto además como barrado, se constituye al mismo tiempo que el campo del otro también barrado, porque él acá va a incluir una cuestión importante, que es que, bueno, es necesario, ¿no? Para producir un sujeto, escribir el S2, que es el significante que representa un sujeto para otro, en el campo del otro. Y él acá trae una frase que yo la rescaté y los invito a discutir, y es... ¿Qué página, perdón? Esto está en el comienzo, este párrafo. Yo les voy a mostrar algunos párrafos que a mí me hicieron pensar. Él dice, en la página 283 después del gráfico, en el segundo párrafo dice, él va a plantear lo siguiente, ¿dónde escribir el S2? El que representa el sujeto para otro significante sería el S2, ¿no? Dice, es el otro, en el otro, es decir, el cuerpo. Es decir, como que en alguna medida él todavía no está en los nudos, pero es como si dijéramos, bueno, a mí con el campo del simbólico no me alcanza para producir un sujeto. Yo tengo que desarrollar la cuerda, bueno, de lo simbólico, que sería bueno, toda la cuestión del rasgunario, lo imaginario, que tiene que ver con lo especular, ¿no? Que tiene que ver con la escena, con las identificaciones imaginarias, pero también tengo que, hay algo de real, de campo del goce, que también produce un sujeto. Por eso él, finalmente, en los últimos seminarios, va a decirnos que el sujeto es el nudo. Es decir, porque claramente estos significantes que lo alienan se tienen que anudar, articular de alguna manera a un determinado goce que al sujeto se le genera en la relación con el gran otro primordial. Y la cuestión es que el gran otro primordial se tiene que transformar en esta construcción del sujeto en determinada versión para cada uno de su otro. ¿No? Porque finalmente lo interesante es que el gran otro como campo es un campo que él va a llamar como en forma de A. Así que no hay un campo del, digamos, del tesoro de los significantes que está completo y uno ahí encuentra todo, por decirlo mal y pronto, sino que es un campo que está agujereado. Y justamente, es decir, este A, este gran otro, no es un uno único, un uno completo, el uno de Plotino. Es el numérico. Claro, es un uno que puede ser uno, otro, 1, 2, 3, 4 o 5. Es el de la serie. Decir en forma de A, que es un neologismo, algo que trae acá, entonces quiere decir que este A
está agujereado, es un conjunto abierto, es el que se nombra en la paradoja de Russell, que es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿no? Y hay un punto ahí de una lógica de algo abierto, algo que está agujereado. Entonces, es interesante, él va a decir que este carácter topológico del gran otro tiene consecuencias en el estatuto del significante, porque justamente, como no hay uno único, el significante no se puede representar a sí mismo. Yo tengo por eso la necesidad lógica de un otro. ¿Por qué uno necesita el campo del otro? Porque uno es hablante, porque si no fuéramos hablantes, no se necesita ningún campo de ningún otro. Por eso, para el animal, está el instinto, están las huellas que deja, y como él, olfateando las huellas, sabe a dónde va. Él las olfatea, no las tiene que leer, las tiene que borrar, no las tiene que interpretar, no tiene que hacer nada con la huella, porque el instinto le dijo dónde tenía que ir con la huella, ¿no? Acá, el humano es alguien que de alguna manera, como es hablante, digamos, yo para mí, acá en lo que él va a plantear, él va a decir que al sujeto lo representa esta huella, pero no es solamente la marca simbólica. La huella también es la huella de aquel goce primordial al cual él quedó fijado en lo que Freud llamaría, no sé, la vivencia de satisfacción, ¿no? Estos goces que el sujeto experimentó, vivió, no sé cómo llamarlo, le acontecieron en esta relación necesaria que él tiene con este gran otro primordial, porque por la prematuración, sin el lazo con el gran otro, directamente se va al tacho, ¿no? Esto es lo que yo decía, que esboza la marca, claro, y ahí queda... Está ahí. Entonces está la marca, por supuesto, ¿no? Esta cuestión de el sujeto, entonces resulta que tiene, digamos, experimenta esta huella de goce que deja el otro en él. Él dice que la huella también es lo que el otro, lo que queda de lo que el otro le hace, pero también la marca que él le hace al otro, es decir, sí, es una cuestión amboceptora. ¿No? La huella es como que, por eso digo que en esta cuestión de la construcción de los objetos pulsionales, claramente en la fórmula de la pulsión, y es lo que siempre Lacan se cansa de decir, es el rodeo de la zona erógena, pero articulado al otro. ¿No? Es decir, porque toda la zona erógena además se arma en relación al gran otro, al cuerpo del otro. Pero yo creo que cuando él dice el gran otro, que es el cuerpo, es como el cuerpo erógeno también se constituye en esta cuestión de relación al cuerpo del otro y al deseo del otro, ¿no? Entonces él va a plantear que entonces es necesario que todo este movimiento de goces, como somos hablantes, tienen que quedar articulados a la palabra. Y en ese sentido él va a decir cómo el significante nos resulta altero, ¿no? Es decir, porque en algún lugar es algo que nos representa. Esta es la paradoja, ¿no? El significante nos representa. No es un representante. Entonces ahí hay algo siempre de extrañamiento o de extrañeza. Por eso él dice que él necesita ubicar que es el objeto, que es en la constitución del circuito de goce del objeto A, donde uno tendría que centrarse en la posibilidad de capturar algo lo más propio o lo más fijado de un sujeto, ¿no? Es decir, antes venía, ¿se acuerdan en el 11? De que lo fundamental tenía que ver con capturar los significantes primordiales al cual el sujeto estaba alienado. Pero él acá nos dice algo más, que esos significantes a los cuales el sujeto está alienado, de alguna manera, ¿no? Están articulados, son lecturas que el sujeto hace de las huellas de estas experiencias de gozo primordial. Es decir, como que de alguna manera, fíjense lo que dice acá, ¿no? Él va a decir que al sujeto lo va a representar la huella, pero la huella no es un signo, en el sentido de que el signo es algo que representa algo para alguien. Acá dice la huella se basta a sí misma, en el sentido que está ahí, ¿no? No es signo, no es significante, está ahí. Entonces dice la huella
no tiene más soporte, fíjense esta frase, que la en forma de A. La huella pasa, él va a decir, al en forma de A, a ese campo, el en forma de A es el campo vacío del gran oso, ¿no? Pasa al en forma de A según los modos en los que es borrado. Él va a hablar de que la diferencia entre el humano y el animal es que el humano es capaz de borrar sus huellas. ¿Qué quiere decir borrar sus huellas? No es un perro que borra la marca de la pata que hizo. No. Para mí, el borramiento de la huella es cómo se transforma y cómo se anuda esta marca de goce a la palabra. Me parece que este es el punto, ¿no? El sujeto, claro, porque el sujeto borra la huella, le va a decir transformándola en mirada. El sujeto aborda lo que ocurre con el otro que dejó la huella, que pasó por aquí, ¿no? Entonces el sujeto puede borrar sus huellas porque diríamos que la huella debe quedar versionada, apalabrada, y esta es la cuestión del soporte de la voz donde hay lenguaje. Porque dice, claro, el animal tiene una huella y es el instinto a través del olfato el que lo orienta. Acá no hay orientación. Hay que poder inventarse un argumento respecto de eso, ¿no es cierto? Entonces, él va a decir que el significante, fíjense qué fuerte, nace de las huellas borradas, ¿no? Y entonces fíjense la pregunta que hace. ¿En qué se convierte lo que representa a un sujeto cuando la huella no tiene más soporte que la en forma de A? ¿En qué parte está? Esto es acá, esperen que la voy a buscar. ¿En qué se convierte? Por acá. Creo. A ver, está. Ay, perdonen, pero. A ver. ¿En qué se convierte? Ay, me van a disculpar, pero no la encuentro. Mientras tanto, mientras vos la Sí. buscás, Leo, dice, basta que un ser pueda leer su huella para que sea capaz de reinscribirla en un lugar distinto de Exacto. ese donde la había producido primero. En Exacto. esta reinscripción se halla el lazo que lo hace desde entonces dependiente de un otro cuya estructura no depende de él. Todo da lugar a lo que es del registro del sujeto definido como el que borra sus huellas. Para que se perciba mejor la definición original de lo que está en juego, lo llamaré en última instancia el que reemplaza sus huellas por su firma. Esto es lo que vos pensás. Claro, esa es toda una parte donde es interesante, porque eso, bueno, es lo que vos habías rescatado, ¿te acordás, Luz, que lo hablábamos del seminario 9? Sí, Él acá le da como una vuelta más. Ya no es solo disolver las identificaciones. Exactamente, ¿no? Hay algo ahí, por eso digo, hay una reinscripción, ¿no? Es interesante. Hay un campo, porque, a ver, me decís bien la página. 286. Acá está, sí. Ahí está. Porque está, digamos, por eso, ¿en qué se convierte lo que representa un sujeto cuando la huella no tiene más soporte que en forma de A? Es decir, ¿qué pasa con ese significante que representa un sujeto para el otro cuando eso se inscribe, ¿no es cierto?, en ese vacío, en ese campo agujereado? No es un vacío, un campo agujereado, ¿no? Entonces, porque la pregunta sería, ¿cómo se puede, porque esa es la paradoja, cómo se inscribiría algo que se borra? Es una paradoja. Entonces, yo creo que el tema es que justamente el borramiento es lo que acaba de leer Luz recién, por eso Luz le dio como termina la película. Claro, que es la frase esta, ¿no? Dice, bueno, evidentemente el ser humano tiene que leer sus huellas para hacer algo con las marcas de goce, con las huellas que deja el otro en el cuerpo y que ¿no? Porque es cierto que hay un tema que en la relación con el otro primordial, el circuito pulsional se construye en el cuerpo con las huellas que el decir del otro, la voz del otro y la mirada del otro van constituyendo en el cuerpo. Entonces él va a decir que hay una restricción, porque hay como hay que tener que interpretar esa huella, hay una reinscripción. Y esto de que él
en la reinscripción es donde se halla el lazo que lo hace dependiente de un gran otro, que él va a decir, cuya estructura no depende de él. Es decir, el gran otro, supuestamente, bueno, es el campo del lenguaje cuya estructura no la inventa el sujeto. Sin embargo, es como que el sujeto, con ese campo del otro, tiene que armar, diríamos, su lalangue. Perdonen, pero bueno, me tengo que ir después para entender esto. Si no, se entiende, Sí, carajo, yo por eso me fui al inicio también. Está por eso. Porque, ¿qué quiere decir esta operación de transformar el campo del otro? Entonces está la huella, entonces se da en un lugar y yo después la reescribo en otro. Bueno, el otro es la Lange, es decir, acá no lo cuenta, pero el final de la película creo que es la Lange. Es decir, la operación. ¿Qué le fue instilado? Claro, es decir, como él, con eso que recibe, con eso que se arma, la experiencia con el gran otro, arma su propio decir y construye, diríamos, su propio otro. Es un argumentar. Es un argumentar, ¿no? Es decir, bueno, pero una cosa es el proceso de la constitución, ¿no? Subjetiva, y otra cosa es el trabajo del análisis. Claro, bueno, eso es muy importante, pues yo ahí me lo saltaba, claro. Sí, sí. Porque una cosa es cómo se constituye y otra cosa es qué hacemos con esos restos, qué hacemos con eso, el análisis. Claro, porque él va a decir, claro, porque hay otra frase que es maravillosa, que está por acá, que él dice, ¿no? Que hay una cuestión acá en esta página, dice, en la página 288, porque él va a decir que justamente la producción de los objetos, de las 4 modalidades, que son la voz, la mirada, el objeto anal y el objeto oral, son las 4 modalidades de borramiento de las huellas con las cuales el sujeto va a constituir el circuito de la demanda. Es decir, que el sujeto de la demanda no es algo que está en el inicio, sino que se construye con este trabajo de borramiento de huellas, de apalabramiento, de argumentación, y de alguna manera, digamos, las huellas se borran para, él va a decir, ¿no? Las huellas que se borran para dar relieve a otras, ¿no? Que tienen un soporte que se le informa de A. Necesario para producir un objeto A que funcione para el sujeto. Es decir, que el objeto A se va construyendo, ¿no? Es decir, este borde erógeno se va, digamos, constituyendo en esta relación al gran otro, y él va a decir que son de alguna manera lecturas, y por eso él va a la lengua china, porque dice que la lengua china, que no es la transcripción de letras, sino que hay que hacer una lectura de imágenes que se van a producir fonemas. Fíjense que es un trabajo, dice, lo importante es cómo hay un trabajo de lectura sobre esas marcas, esos ideogramas, digamos, ¿no? Es el mismo trabajo que hace el sujeto de cómo él va produciendo una lectura, y él acá dice una cosa que me parece muy interesante, que él dice, como ven, en la página 288, en el tercer párrafo, dice, solo se trata de consideraciones subestructurales. Estas no son en absoluto originales, porque nada de esto explica cómo comenzó este gran otro. Es decir, como dice bien Luz, nosotros no, es cierto que conjeturamos una constitución del sujeto, pero en realidad nosotros en el análisis lo que nos interesa es cómo se sostiene esto cuando ya está allí. Y tenemos que ver, porque la tarea del análisis ¿cómo nos arreglamos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con? Porque ¿qué pasa? La relación al otro es lo que está escrito de alguna manera en el fantasma. El fantasma es sujeto tallado, los A, pero resulta que este A, se ha constituido en forma del gran otro. Es decir, que ya en la fórmula del fantasma es, bueno, a su modo. está, digamos, bueno, claramente armada, digamos, toda la demanda, la relación del sujeto al otro, la pregunta fantasmática. Y cuando uno llega a esta cuestión del fantasma, tiene que presuponer todas las otras, digamos, operaciones, ¿no? Que sería el deseo del otro, la constitución del fantasma, ¿no? Y acá dice algo que, bueno, ya lo sabíamos, pero que lo retomo, ¿no? En la misma página, que si reencontramos en la demanda un objeto A,
estábamos hablando de los sujetos, es preciso señalar que lo que se demanda no es nunca más que un lugar. O sea, por algo place, lugar, evoca a ese placage applique, que es el sentido que nos permite plantear el seno como análogo a la placenta, como eso que se pierde, ¿no? Que es necesario para que viva, pero que tiene que caer. Claro, porque esa es la cuestión como, por eso, de corte, ¿no? Porque él acá hace mucho hincapié en la cuestión del corte, ¿no? Hay una cuestión, por ejemplo, ¿no? Fíjense este tema del sistema de huellas, ¿no? Las huellas son admitidas por las otras huellas, así como en la definición del sujeto, un significante lo representa para otro significante, ¿no? Introduzcamos lo que sabemos. Estoy en la página 287. Estas huellas, que solo se borran para dar relieve a otras, tienen un soporte diferente, que es propiamente la forma del gran otro, necesario para producir una que funcione para el sujeto. De ahí en más, debemos considerar estos pequeños A en el plano de su sustancia. Yo creo que él habla acá de la sustancia gozante. No es la sustancialidad material, sino porque está tratando de introducir esta lógica. Por ejemplo, dice una mirada. El alcance de tal elemento en el erotismo permite recibir la cuestión de la relación entre lo que se inscribe en el registro de la mirada y la huella. Una mirada erótica deja huellas. Allí donde se inscribe en algún pequeño otro. En este nivel se inserta la dimensión del pudor, una dimensión que solo es propia del sujeto como tal. Es decir, que justamente la mirada está cargada de erotismo, el sujeto se sabe apetecido por el otro y necesita resguardarse de esa mirada con el pudor. Es decir, que claramente también yo acá preguntaría, entonces el borramiento de la huella también es todo un laburo, digamos, de cómo uno va, como decía en el 7, ¿no? Construyendo todo un velamiento de lo real del goce, ¿no? Es decir, como en la relación con el otro también se van construyendo la barrera de lo bello y de lo bueno, ¿no? Para, ¿no? Como que es un goce que hay que ir envolviendo, que hay que ir argumentando, que va a estar regido por, digamos, por eso me parece que él acá está diciendo, ¿no? Hay algo, observemos, ordenaremos brevemente con este rodeo la relación del significante con el en forma de una manera algo diferente de su letanía habitual. Como que él de alguna manera dice, bueno, el campo del significante, a partir de esta introducción que yo hago de esta escritura, esta propuesta con el objeto A, ya no lo podemos pensar como separado, es decir, ya tenemos que pensar todo el tiempo de la articulación entre simbólico y real, sobre todo en este punto más que allá. Y por ahí, hoy en esta clase, más por ese lado, pero claramente con lo imaginario también, ¿no? Claro, porque él dice, no es casual si la escritura se afirma en la cima de nuestra actualidad. Lo único que puede dar su estatuto correcto a una gramatología es la relación de la escritura con la mirada como objeto. La mirada en toda la ambigüedad que hace poco marqué a propósito de la relación con la huella. Lo entrevisto. Y para decirlo todo, el corte en lo visto. Y acá va a introducir la cuestión del corte. El corte en la palabra, el corte en lo visto. Si qué canciones hace el sujeto en eso que ve y en eso que le dicen, en eso que
es el seno, que sería lo que erotiza su boca, o el esibanana. ¿Qué cortes, no? ¿Qué canciones hace? Dice, la cosa que despunta más allá de lo visto. ¿No? Él hace mucho hincapié en que estos borramientos tienen que ver con estas escansiones, con estos cortes que el sujeto hace, ¿no? Por ejemplo, también acá él retoma todo lo que Porque venía. después sigue diciendo que la escritura debe considerarse primera respecto de la palabra. Resulta después de todo no solo lícito, sino evidente por la mera existencia de una escritura como la china, y ahí es donde está lo que vos tomaste, ¿no? Pero que la escritura primera que la palabra. Porque dice, es evidente, dice, en la escritura china, claramente se ve lo que es del orden de la aprehensión de la mirada. Él dice, la mirada aprende los signos y produce determinados fonemas. Es decir, hay una expansión porque esa imagen va a ser solidaria con un fonema, que un fonema siempre es una expansión de la voz, porque uno ahí corta el circuito. Habría sido más simple, si puede decirse así, que la escritura no sea más que la transcripción de lo que se enuncia en palabras. Pero por el contrario, lejos de ser transcripción de la palabra, la escritura china es otro sistema, al que se acopla eventualmente lo que se recorta en otro soporte, el de la voz. Seguramente el corte predestina estos soportes definibles de modo material como mirada y voz para la función de ser, lo que reemplazando la huella instituye esta especie de conjunto a partir del cual se construye una topología que en último término define al otro. Fíjense qué estás diciendo, que uno construye un gran otro a la medida de sus 4 objetos pulsionales que están articulados. Es decir, que construye de alguna manera, ¿no?, un otro en cuyo, por eso digamos, ¿por qué uno necesita del pequeño otro, del partener? Porque está la promesa de goce que encarna ese otro ahí. Es decir, yo necesito del otro para terminar mi circuito pulsional. Por eso planteaste la cuestión del cuerpo. Claro. Por eso de ahí venía el cuerpo, ¿ven? Ahí está, me estoy contestando, pues digo, ¿cómo dice esto? Que el cuerpo, yo cuando leí esto digo, ¿qué me dice? Porque fíjense, yo lo leí, digo, este hombre me está jodiendo, porque dice, ya despejamos el campo donde escribió el lugar del granotro. Ese lugar que es el granotro con mayúscula, es decir, aquí, el cuerpo. De entrada, claro, recién al final, ¿no? Pareciera que uno empieza a entender que se trata del cuerpo erógeno, y que se construye con el otro, ¿no? Pero esto me parece genial, ¿no? Dice, el corte predestina estos soportes definibles, los cortes, las canciones, estos soportes definibles de modo material, como la mirada, él acá privilegia la mirada del auto, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que en Freud eran las huellas de lo visto y lo oído? Él privilegia acá, porque... Lo que pasa es que la misma mirada está ya tomada desde lo local. Es decir, es una mirada discursiva, es una mirada que tiene que ver con el lenguaje. No es sin. Claro, no es sin, claro, porque ahí está. Por eso el nudo, porque uno no puede desgastar el campo de las escansiones del objeto gozo de la mirada, sino lo articula al decir del otro. Pero un minuto. Esperen, terminamos con los objetos. Así sí, que... no, había algo que decía en la clase El goce surreal al final, que sí me quedó medio enigmático y que se va como desarrollando un poco más acá, que cuando termina la clase diciendo que el significante de abarrado es la estructura secas. Es la estructura seca, claro. Claro, que decía, ¿qué es esto? ¿No? Parecía como un bodoque, y ahora con lo que estamos viendo es como que se nos va articulando un poco más, ¿no? Fíjense, si quieren damos una vueltita más y ya vamos terminando. Yo les voy leyendo, ¿no? Bueno, dice,
Claro, dice observación al margen. Fíjense, ¿no? Acá viene la frase que yo le decía, lo importante en el análisis es qué hacemos con este otro, que cuando viene un analizante nos viene con su gran otro, que lo mira mal, que le dice cosas terribles, que es un miserable, es un otro agua a la medida de su voz, ¿no? Entonces, no es de manera inmediata como surge en la relación del sujeto con el gran otro, en tanto que estructurado lo que ahora se anuncia como la demanda. Nos vemos forzados a suponer la mirada y la voz ya construidas sobre soportes antes de abordar lo que constituirá un elemento en la demanda. Cosa singular cuando el manejo más frecuente de lo que está en juego en la regresión analítica trae al primer plano, en el orden del objeto A, el seno y el desecho, hasta el punto de dejar en cierta sombra la mirada y la voz. Entonces, la gente en general siempre viene con este tema, bueno, de la decoración, del apetito, bueno, de la cuestión del oral y los también desbordes de lo anal, funcionales. de los desbordes, que en general se cifran más en lo retentivo, lo expulsivo, lo anal y lo. Entonces él va a decir, si reencontramos en la demanda un objeto A, es preciso señalar que lo que se demanda no es nunca más que un lugar, que es lo que leyó ella, ¿no? Entonces él va a plantear al seno como análogo de la placenta. Ahí tenés agua. Ay, gracias. El seno define la relación subjetiva tal como conviene instituirla en la relación del niño con la madre. Su rol a ambos sector, entre ambos, es en realidad su papel preponderante. Es como objeto A, como ser adherido a su pared, como es cierto, ¿no? Como el niño, sujeto, se articula, como su mensaje es recibido por la madre y le es respondido. Pueden ver que lo que se pide con los significantes, el seno, por ejemplo, que es nuestro tercer término, se enlaza con ese otro elemento, la voz. Porque es cierto. Claro, ¿no? Pero ahí se trata de lo que vos decías, que es ambos sector, que no es solo lo que el pecho que le ofrece la madre, sino cómo lo recibe y qué le devuelve. Exacto. ¿Por qué se crean a veces estas situaciones en la clínica con bebés donde el bebé no come? Claro. El bebé no se puede prender, la madre no me mira mal, bueno, se crea todo una serie de malentendidos desde el inicio, ¿no? Claro, porque no es natural, tiene que haber esa... A construir. A construir, porque el chico tiene que separar el seno de la madre y hacerlo zona propia, es decir, porque la madre tiene que ceder esa parte del cuerpo, es decir, hay una cesión y hay también una captura, y en por eso es todo un circuito que es entre el sujeto y el cuerpo del otro, y hace con el cuerpo del otro una parte del cuerpo propio. Por eso está este tema, ¿no? De que no es sin el otro, e iba construyendo en ese otro, bueno, un otro amable, un otro que no, y claramente está en relación a la mirada y la voz, porque no habría la posibilidad de construir esa posibilidad de apropiar el seno si no fuera mirada y no fuera hablado. Fuera sostenido. Y no fuera sostenido. Entonces, finalmente, al articular las cosas de este modo, lo que se engendra con el juego de significantes, a saber lo que es sentido, es decir, hablando con propiedad, el significado debe situarse aquí como efecto de caída de este juego, ¿no? Es decir, entonces se va armando en este acto, que sería biológico, el amamantamiento, una ficción fantasmática, esto nos está diciendo, que va adquiriendo un sentido. Este es el punto, que ya no es la respuesta a una respuesta instintual de que, bueno, la gata pone a mamar a todos los gatos y no se arma ninguna de estas escenas, ¿no? Por eso es interesante lo que dice que el sentido no es solo efecto, sino efecto rechazado. Y efecto que se acumula. O sea que hay distintas
versiones. Posibilidades. Claro, y hay que ser modas, que ser el colecho, todo. Hay que escribir después en esto todo lo que se va armando. Entonces, en esta perspectiva, la cultura participa de esa cosa que se desprende de una economía fundada en la estructura, en la estructura, el objeto a saber, del desecho, ¿no? También está la dimensión de lo anal, justamente como desecho, excremento de la relación subjetiva. Hay que inscribir aquí lo que se constituye la materia de los diccionarios, lo que se conoce como el montón de sentidos concentrados en torno de un significante a lo largo de cierta práctica registrable por haberse vuelto común. Se trata del registro del objeto anal, esta cosa de lo que cae del desecho, ¿no? Tales son los 4 borramientos. Es decir, también es necesario producir esa expulsión, digamos, de esa caída, ¿no? Este tema del apego y del desapego, ¿no? De alienación y separación, qué sé yo. Tales son los 4 borramientos o las 4 formas con las que se inscribe el sujeto, que sigue siendo, fíjense esta frase, sin duda, inaprehensible, porque solo puede ser representado por un representante, porque solo subsiste en la medida en que se inscribe en el campo del otro. ¿No? Y hasta acá llegamos. Y hasta acá llegamos. Seguimos la próxima. Como verán, es bastante complejo, pero bueno, creo que le dimos bastantes vueltitas, como sí. Ahora sí, a ver. Bueno, espera que te doy el celular, Pati. Bueno, vayan, alguien que coordina, Se ve acá algo y hacemos un orden. Sí. Yo si quieren hago Bueno, entonces Patricia se levantó la mano. Bueno. No, me parece interesante lo que dijiste, es que lo tenemos que tomar como algo, para mí, importante, es que el otro, o sea, yo me acuerdo cómo lo dijiste, el sujeto en constitución, digamos, queda, digamos, tomado, se abre al otro, pero el otro también es afectado, porque si no es afectado el otro, ¿no? Suceden estas patologías, me parece que son tan propias de esta época, como que se llama autismo y todas estas cuestiones, ¿no? Como que el otro día también escuchaba una joven que había tenido un bebé, una chica que trabaja todo el tiempo, qué sé yo, y decía, ay, mi bebé no llora nunca, no llora nunca. Y yo digo, pero ¿le diste de mamá? No, no nos entendimos con la teta, no. Ajá. Y es perfecto, duerme de 7 de la tarde a 7 de la mañana, no me llama. Y yo pensaba, con cierto horror, Ahí te está construyendo. que ese otro No le hace falta. Exactamente, ¿no? Porque no le hace falta Como- ni a este bebé ni al bebé a ella, como está en el orden. Bueno, pobre bebé. Claro, porque ya tiene que haber una... Pero por eso es que me No hay pareció nada. clave esta No, es terrible, situación, ¿no? estos chicos, viste, que la de vida, decía, yo los cacheteo de los días. Está Cristina, Susana, me anoté yo, no sé si alguien Sí, y no sé si alguien más. bueno, sí, bueno. No, me parecía retomar el comienzo de este capítulo, porque ahí están un poco las coordenadas de a dónde está apuntando, ¿no? Me pareció a mí. Porque al comienzo lo que habla es de una lectura que viene leyendo Lacan en los post-freudianos, ¿no? Que es como la concepción de un sujeto que existe autónomamente, como un uno, ¿no? Entonces aparece una concepción del análisis donde se trata de que uno se encuentra con alguien que va a demandar tratamiento, como sabiendo de qué se trata, como si fuera un uno o un otro sin barrar. Incluso aparece esto de, bueno, elección de neurosis, como si alguien pudiera elegir su neurosis, como un sujeto autónomo,
que no, digamos, donde no está esa articulación del sujeto al gran otro. Quiero decir que la existencia de un sujeto es absolutamente en relación a ese en forma de A, que es el otro, en el mejor de los casos, porque bueno, cuando no es en forma de A es un otro absoluto. Entonces, bueno, me parece que es una indicación clínica muy, muy fuerte la que está planteando en todo este trabajo. Bueno, paso a Susana. Susana, desmuteate, Susana. Estás muteada, ¿eh? Bueno, hola. En primer lugar les agradezco porque ayer estaba leyendo y decía, qué horror esto que está tan abstracto, tan complicado, qué sé yo, bueno, pero me lo revitalizaron y quiero retomar de entre todas las cosas que se dijeron, dos, porque tengo un caso clínico interesante respecto de este tema. La pregunta, ¿cómo se inscribe algo que se borra? Yo les puedo decir algo que siempre a uno le hace enigma, digamos, cómo se inscribe lo que se borra. Marité decía de las reinscripciones y velamientos. Me pareció muy interesante pensar la cuestión del velamiento en la reinscripción, y ahora voy a decir después lo del caso, ¿no? Y lo que Luz decía respecto de lo que se construye en el análisis. Si yo trabajé con un niño que tenía un fantasma de devoración y que lo primero que hizo fue dibujar una mujer con una boca enorme. La boca, a lo largo del análisis, tuvo sucesivas reinscripciones, se transformó en letra, en dibujo, bueno, yo lo hago muy sucinto porque no quiero ocupar mucho espacio, pero eso que vino del cuerpo del otro, porque es el fantasma de devoración, la boca que lo podía tragar, se transformó en la inicial, no es que se transformó, fue reescrito y terminó siendo la letra que dio de su nombre propio, la inicial de su nombre propio. Antes fue una casa donde habitaba, con C, nombre propio, casa, y terminó siendo el nombre de un club de fútbol al final, ¿no? Del análisis, ¿no? Bueno, lo quería comentar porque me parece que es poco habitual lograr que pase algo de este orden en donde uno pueda aislar esto de la letra lo que se inscribe que viene del cuerpo del otro, que en este caso era una boca devoradora, que termina siendo una letra de inscripción del nombre propio y al final el nombre de un club de fútbol, Boca. Qué bárbaro. Nada, quería comentarlo. Genial. No, porque es un buen ejemplo de lo que serían claro, la reinscripción. ¿No? Eso serían las reinscripciones, ¿no es cierto? Lo pregunto también, ¿no? Es lo que planteaba Luz, que no nos quedemos solo con la constitución del sujeto. Eso, exacto. Y pivotear entre las dos cosas. Exacto. Ahí ya se transforma el guarda propio. Bueno, no, pero queríamos comentar. Pero, Perdón. Bueno, quería comentar que todo esto comienza en el seminario de la identificación. Puntualmente, si tienen interés, se puede leer en la clase 19. Y ahí explica el tema del borramiento de un modo en principio más sencillo, que es así. Bueno, da el ejemplo de Robinson Crusoe. Entonces, supongamos que está este hombre solo en esa isla. Si se tratara del signo de un animal, queda la huella. Pero habría 3 tiempos para el significante, dice ahí. Después acá le va a agregar el cuarto, ¿no? Tiempo, pero ahí habla de 3 tiempos. Entonces, primero se inscribe una huella.
la huella es borrada. Un animal también podría borrar, pero el tercer tiempo es que queda la marca del borramiento de la huella, lo cual no es poca cosa, porque ya podemos pensar incluso en la represión y en el retorno de lo reprimido, ¿no? Y entonces me acordaba de un cuento del libro Las doradas manzanas al sol de Ray Bradbury. O en uno de los cuentos, una persona comete un delito, yo creo que era un crimen, ¿no? Entonces quedó toda una pared marcada de sangre, de ese delito, marcada de ese crimen. Entonces esta persona, que era un obsesivo, empieza a borrar, va borrando la sangre de la pared. Pero claro, vieron que cuando se limpia una pared, después queda la aureola. Entonces el tipo siguió limpiando, hasta que llega la policía. Entonces, siempre hay como estos tres tiempos que dan cuenta de que es un sujeto, ¿no? El borramiento de sus huellas solo lo hace el sujeto. Acá estaría bien porque hay una mirada, que es lo que agrega, bueno, también la mirada del obsesivo, que no quede su propia mirada, que no quede ningún resto de su borramiento, ¿no? Bueno, y luego en esa misma clase que habla de la escritura china, habla del nombre propio, y respecto del objeto A y del significante, del primer significante, el Einsinger-Zug habla del nombre propio, ¿no? Y en relación al nombre propio dice que hay una cercanía importante. Me distraje porque acá dice llamante no deseado, perdón, lo corto, qué sé yo, lo cortamos. En relación al nombre propio y al objeto A, dice que hay una gran cercanía, que es lo que de alguna manera ustedes estaban planteando como esa marca y a dónde va a parar. Bueno, esa es una posibilidad, va a parar al nombre propio. No anoté a nadie más, pero si quieren contestar algo, Sí, está muy bueno lo que pasamos. Sí, lo que yo estuve releyendo también para lo que traje el seminario de identificación, ¿no? Y ahí, cuando vos tomás lo de Viernes y el Robinson Crusoe y las huellas, está la lectura, ¿no? Porque esas huellas no solo se borran, sino que tiene que haber alguien que las lea. Y ahí estaba todo ese interjuego que ocurre entre Viernes y Robinson Crusoe, ¿no? O a que él le pone Viernes, ¿no? Pero este interjuego y esto que vos decías recién, ahora se me fue, lo último que dijiste. Lo del nombre propio, claro, que el nombre propio, esto de hacerse un nombre, que después trabaja él, pero el nombre propio como lo más ajeno, porque una cosa es el nombre de la identidad que trabaja ahí, y otra cosa es el nombre propio como la construcción del nombre, ¿no? Que no es lo mismo y por eso era muy interesante lo que traía Susana de cómo se fue de lo devorante a el armado de una letra, ¿no? Que fue teniendo distintas significaciones, ¿no? Claro, porque después yo creo que todos estos trabajos que están acá anticipan lo que van a ser después los desarrollos como posteriores, ¿no? de Lacan en lo que tiene que ver con la cuestión de la letra, ¿no? Esta cuestión de cómo de alguna manera se va inscribiendo, ¿no? Se
se va produciendo en el análisis esta reescritura, ¿no? Y yo pensaba que él acá también lo que introduce con respecto a la firma es que justamente, ¿no? Como que al sujeto a nivel jurídico se le pide que firme. Como que en esta firma estaría él, ¿no? Es decir, por eso él dice que esta reescritura de la huella termina en la firma. El sujeto es quien puede borrar sus huellas para terminar produciendo una firma, ¿no? Una marca propia. Que es una marca propia, que sería la firma, la manera de cómo él hace con este nombre propio, que en realidad es impropio porque él no se lo puso el otro. Y por eso acá, de nuevo, siempre está esta cuestión moebiana del sujeto con el otro que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Es decir, el perro responde a su nombre, pero no firma. El humano ¿no? Tiene que, o sea, aún, dicen los analfabetos, la Hace la firma cruz. es una cruz, es decir, de alguna manera es la marca de cómo uno se construye, Se registra. Hay algo del orden de este soy yo. Este soy yo. o sea, ahí está la inscripción, por eso él toma acá el tema de la firma, ¿no? El tema de... Es muy complejo porque, por eso digo, ¿no? Está el tema de cómo esto a uno lo lleva a la conjetura de cómo se constituye un sujeto, que bueno, paso el aviso, estamos pensando en el área de niños de hacer una especie de seminario o grupos de trabajo en relación a esta temática, ¿no? De volver a tomarlo, porque claramente está, Lacan siempre pivota entre esto y también, bueno, ¿qué hacemos con esto en el análisis? Cómo el análisis también Es heredero de ese momento constitutivo. Claro, los analistas heredamos eso. No, y claro, y finalmente uno en el acto analítico también conjetura, Bueno, a esto eso me habrá refiero, las sido. conjeturas son del analista también de ese padecimiento con el que viene a consultar a alguien. Bueno, a ver, que nosotros no sabemos qué le pasa, al contrario de lo que vos decías, Graciela, que proponía él de los post-freudianos, donde ya sabían qué era lo que tenía y había una elección de la neurosis. Nosotros no sabemos nada de esto, hacemos conjeturas de lo que vamos escuchando, ¿no? De los dichos del... Claro, porque es la lectura que hace los post-freudianos, él los ataca fundamentalmente. Después Mariela. Bueno, perdón, sí. Sí. Bueno, sí, volviendo justamente al post-freudismo y a la clínica, porque yo, digamos, viví muchos años el post-freudismo hasta que empecé a estudiar Lacan. Y en esa lectura, en esa concepción post-freudiana, no se podía entender, o por lo menos yo no podía entender, esto que después Lacan dice tan clarito, que el inconsciente que sentimos como algo tan interior, tan guardado adentro de uno, viene de afuera. Digamos, esto de que el sujeto, ¿qué es el sujeto? Bueno, acá lo dice clarísimamente como el sujeto son las formas en que borra sus huellas. Las formas en que borra sus huellas. ¿Y qué es el otro? El otro es ese otro del lugar de la palabra que se construye desde justamente esta relación de este animal humano, digamos, con el lenguaje, donde se arma al modo de cada uno arma su gran otro, digamos, ¿no? Pero todo, a lo que voy es esto en cuanto a lo que recuerdo de la dificultad que me concierne en esa lectura de aquella época, es que yo no entendía cómo es que eso que venía del otro no se constituyera sino de una manera como sería la relación de objeto, que era lo dominante en ese momento. Quiero decir, una relación imaginaria con el pequeño otro. Y después estaba el lenguaje por ahí, andaba por ahí.
pero no estaba armada esta estructura de lo que es verdaderamente la condición humana, digamos, y este asunto del gran otro, ¿por qué el lenguaje se nos convierte fantasmáticamente en ese gran otro, ¿no? Bueno, no voy a seguir porque sería muy extenso, pero me parece que hay un viraje tan grande entre aquella transmisión y esta, es lo que querría destacar, ¿no? Mariela. No veo, pero está. No, no pone la huella porque se cortó. Este funciona así. ¿Se abre? Ay, no sé qué pasó. Preguntarle si No se escucha de acá, no. Tengo que abrir acá. Espera, ya se abre. El Zoom, ahí está. Espera, no lo toquemos mucho. Sí, no, espera que voy a... No, espera que no tiene la imagen. Ahí está. Ahí está. No, acá, mira. Es una forma de revelarnos a la inteligencia artificial. Lo único que tenemos es lo artificial. Nosotros escuchamos todo bien, ¿eh? Escuchamos Estamos tratando de hacer algo artesanal. No, en realidad era como venía del tema anterior, quería decir que justo con Susana estamos preparando la mesa del viernes en el Centro Oro. ¿Cuándo es aquí? El viernes 12:30, puede ser por Zoom o presencial, viernes 16. Que vienen Alexandra Cohen y Virginia Cosín para una conversación. Y bueno, leyendo y conversando un poco con Susana sobre esto, yo le contaba que tengo 2 pacientitas que en la misma semana, ¿no? Esas cosas no deben ser tanta casualidad. Pidieron jugar al Scrabble, se llama ideograma porque tiene más vocales, porque es para niños, pero es como el Scrabble, y una le tocaron en un momento todas vocales. Entonces me dice, no tengo letras. Me faltan las letras importantes. Y otra le tocaron todas consonantes, y me dijo, me falta el abecedario. Entonces, en función de esto que le comenté a Susana, me dijo, mirá que Pommier trabaja mucho eso en nacimiento y renacimiento de la escritura, así que bueno, fui ahí y encontré esta cuestión de la relación y articulación de las letras inconscientes con las letras del abecedario, digamos, y que él estudia y relata, lo que ya está estudiado también, que tiene que ver con que la vocal es abierta, que la consonante cierra, que los gritos de dolor y de placer son con las vocales, y esta cuestión que señalabas vos, Estela, que la vocal sería el retorno de lo reprimido, y la consonante viene a ser la represión. Y que sin represión no hay escritura. Esto es lo que me pareció entender. El libro de Pommier es absolutamente fascinante. Sí, es muy recomendable, muy recomendable. Porque, es maravilloso. Porque él hace todo además por la cultura, por toda la génesis de la escritura, de cómo se genera. Pero es muy piola pensar esta cuestión. Lo pensaba en función de lo que trajo Susana también, ¿no? De las reinscripciones, cómo lo podemos ver con el análisis, que por ahí no es necesariamente con la apoyatura o el soporte del dibujo y demás, sino también de eso que sucede jugando, de Claro, porque vos pensás, la consonante y la vocal son escansiones en la voz. Porque vos colocás, son como cortes para pasar de... Sobre todo la consonante. Es la consonante, perdón, es la consonante la que produce el corte del goce vocálico. Eso es lo que dice Pommier. La consonante corta el goce vocálico. Y si pensamos en el bebé pa, lo que corta es la vocal. Por eso dice las vocales son paternas
perdón, las consonantes son paternas y las vocales maternas. No sé si lo dije todo al revés, quizá. No, La bueno. consonante, la que corta el goce vocálico. Creo que ahí lo pude. Bueno, siempre estamos rechazando las prohibiciones, ¿viste? Por algo somos neuróticos. Bueno, Vivimos de esto, Susana, no te preocupes. Los nombres más largos que se conocen. Toma, Martita. Eran holandés y alemán. Uy, perdón. Sí. Todas consonantes, impronunciable, decía además. Sí, sí, tal cual. Lo que plantea Pommier en ese libro es que primero fueron las consonantes, las reprimidas, digamos, que las vocales son o fueron tardías, porque sería la expresión del goce. Ah, eso no me acordaba. Bueno, claro, bueno, justo es el lugar del goce, entonces, porque las vocales aparecen lo prohibido ahí. Y ahora me olvidé lo que iba a decir, perdón. Se me pasó. Bueno. No, me acordé, volviendo al mismo seminario de la identificación, ahora te lo paso, que Lacan dice que el borramiento de la huella es el fading del sujeto, es el mismo fading del sujeto. Y la otra cosita es que respecto de la vocal, cuando se estudia, no en psicoanálisis, pero la evolución del lenguaje, ¿no? Bueno, en realidad primero aparece con la boca cerrada, pero después empieza ta, ta, ¿no? Y hay esta relación entre la lengua y esa vocal. Ahora, en realidad, lo primero que hay es el grito. Y el grito es con la boca abierta. En los niños... ¿No se escucha? Bueno, en los niños con presentaciones psicóticas, la voz sale como... Sí, gutural y como de adentro, no hay articulación. Sale como del tubo, del esófago hacia afuera, y entonces no hay lenguaje, hay eso todavía que no está constituido con el cierre, con la oclusión. Toda esta problemática está. Denis Rass lo trabaja en el ombligo y la voz. Ah, sí, me acuerdo. Perdón, no, que ahora me acordé. No, porque también hace completamente la práctica analítica, porque cuando está hablando de cómo se va armando este juego y que termina siendo una estructura, digamos, entre el significante y el objeto, digamos, el objeto erógeno, dice, es como, por ejemplo, en el niño, como el objeto A, como adherido a una pared, en la relación esta con la madre, etcétera, su mensaje recibido por la madre, le es respondido, los significantes del seno, por ejemplo, se enlazan con ese otro elemento que es la voz, y las dos cosas que quería destacar. Primero que dice, el significado es la consecuencia de este juego. O sea, lo que llamamos significado es la consecuencia de ese juego entre el mensaje ahí, entre el niño y la madre y la voz, ¿no? Y la otra cosa es que este significado, los significados se van constituyendo como un desecho, ¿no? Dice, son un desecho, bueno, sería el A como desecho. Esto lo encontramos en los diccionarios, donde uno pone una palabra y aparecen 40 significados. Bueno, y lo que digamos, quería hacer como comentario es que justamente en el análisis nosotros trabajamos con los desechos, porque lo que trabajamos prioritariamente es con los sentidos, con los significados, que va trayendo en su discurso el sujeto, que son el residuo de toda esa previa articulación.
¿no? Esto me pareció genial. Trabajamos con el vaciamiento. Claro, con ese Bettina, perdón. Te escuchaba y pensaba, bueno, lo que Freud trabaja con el Fordá, ¿no? La articulación que hace ese nene tirando el objeto y trayéndolo con el O o con el A, ¿no? Y es ahí eso que empieza a quedar anudado como primera marca del sujeto. Exactamente. Eso, ¿no? Exactamente. No sé si se te escuchó. Sí, estaba acá con Marta, No, ese es el mío, Graciela. Estoy robando. Cristina. Perdón. No, bueno, son muchísimas gracias por la, por la lectura y que abre tantas cuestiones que ya hemos leído, por ejemplo, en la subversión del sujeto, ¿no? O cuando estábamos muy ensimismados en la cuestión del significante. Bueno, es un repaso muy interesante y con la vuelta del gozo. Pero a mí me llama mucho la atención esto que acabamos de... Yo es la primera vez que escucho esto sobre las consonantes y las vocales. Ustedes saben que en el hebreo hay solo consonantes. No hay, así lo toma en este seminario. Ah, bueno, no lo leí. En el libro de Pommier. Bueno, eso es muy interesante porque en realidad la única vocal que uno podría decir que es una vocal y que es una escritura, porque las vocales no tienen escritura, son puntitos o rayitas que ayudan a la lectura. Pero si hay escritura, la escritura no tiene vocal, son solo consonantes en base a una raíz que son de 3 letras que se le agrega o se le antepone, y entonces la familia, digamos, uno puede deducir a qué, dónde nos podemos orientar. Y recién estaba pensando que en realidad la única vocal escrita, que en realidad no es es el alef. Me parece sumamente interesante como pensar, no sé, a mí se me abrió acá como inicio, además pensar en Borges, ¿no? Que es lo que, y bueno, me interesa mucho leer que por ahí este libro de Pommier, pero que todo en realidad está basado en estas 3 letras que se llama raíz, shoresh, y que después vos le agregás las vocales, o sea que es la lengua finalmente es una construcción, y una construcción de las subjetividades, de las ideologías, ¿no? Si vas a poner una A, una O, la contigüidad, el antecedente, sí. Entonces me parecía que lo que también decían, digamos, como que la represión frente a eso que es gutural o que es onomatopéyico o que es de las vocales, el nombre del padre finalmente está en la consonante, ¿no? Exactamente. ¿No? Es impresionante, digamos, a mí se me abrió como una digamos, bueno, uno tiene residuos, y después esos residuos que no son desechos, que son inscripciones, y después estaba pensando en este escrito de Freud tan importante que es la negación, ¿no? Es el borramiento, digamos, que inscribe. Total. El no inscribe. Bueno, eso. Una palabra, pero justamente en esto último que acabas de decir, Cristina, porque en realidad yo me peleo con la palabra, como siempre me voy a pelear con algo, pero yo me peleo con la palabra borramiento. Con la palabra borramiento, porque ¿qué te lleva a la palabra borramiento? Te lleva a una cuestión de desecho, de descalificación, digamos, de barrer basura, ¿no? De algo así, ¿no? De borrar, ¿no? De borrar. Y en realidad lo que estamos hablando, o venimos planteando, al contrario, yo diría que al contrario, es una partida de algo que se va construyendo, y se va construyendo con una enorme complejidad, que es el pensar humano, porque realmente está claro que
una cosa tiene que desaparecer para que aparezca otra. Eso está en la cuestión concreta de lo que es la definición filosófica del ser, ¿no? Es decir, el ser tiene que irse para que algo haya, Eso es Parménides, digamos. Eso es directamente. Es decir, para que algo haya en el sentido del ente. Entonces, no es que hay un activo borramiento, al contrario, hay una cuestión en donde algo caliente, ardiente, tiene que agujerearse, tiene que desaparecer, para que eso ardiente arme algo a nivel del significante. Es decir, el A y el significante tienen la misma textura. Es decir, el A y el significante tienen la misma textura, o sea, es un algo activo que tiene que irse para poder producir en este caso, digamos, tanto el significante como finalmente el apalabramiento, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que quería plantear. Justamente esta clase ahora va a seguir esto que estamos hablando, el nombre del padre, de la escansión, de cómo la consonante va a escandir, ¿no es cierto? Va a producir allí un corte donde además, justamente, si no hubiera significante no se puede armar nada para decir. Por eso la que tenía todas las vocales decía que no tenía, como era, no tenía las letras. No me acuerdo. El abecedario, le faltaba el abecedario. Claro, como con las vocales solas no se puede decir nada. Porque toda la segunda parte va a traer, es fantástico, lo que la próxima reunión va a tener que ver con el tema del fallo y la significación fálica, ¿no? Por eso digo que esta temática de todo lo que hablamos hoy se va a anudar con todo la segunda parte. Así que bueno. Continuará. 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 Bueno, entonces.